Bueno, tengo una agenda que no se va a desarrollar en su totalidad, pero sí voy a presentar los aspectos fundamentales de estos temas que están incluidos en dos reportes, dos investigaciones que hice para CEPAL, una muy anterior de 2016, la siguiente que fue publicada en 2020, y también voy a traer algunos resultados del estudio que coordiné junto con dos colegas del Colegio de México sobre trabajo en plataformas para poner esto en términos de algunos números, algunas cifras que den una idea de cuáles son las condiciones de trabajo en las plataformas de reparto a domicilio. Bueno, hemos ya comentado el tema de la naturaleza del trabajo, porque sobre todo es muy claro que hay una gran heterogeneidad en la naturaleza de las plataformas. De manera que lo que nosotros vamos a tratar hoy es básicamente cómo analizamos el problema de una perspectiva, digamos, amplia, pero centradas en las plataformas de ejecución local. Principalmente son las de transporte y reparto a domicilio. Hay una gran discusión, algo ya se anticipó, acerca de si esto realmente es un nuevo modelo de negocios o en realidad lo que hay es una nueva narrativa vinculada al uso de la tecnología. Y si de alguna forma lo que está en debate es si realmente hay un control o no sobre los trabajadores, porque de eso dependerá la respuesta institucional que demos al tema de las características de la protección de estos trabajadores. Evidentemente hay diferencias incluso dentro de las plataformas de ejecución local, según sean o no plataformas de servicio o solamente sean intermediarias tecnológicas. Todas son intermediarias, sin duda, pero unas tienen esta particularidad de organizar el servicio, mientras otras solamente conectan oferta y demanda. Y también este es otro de los elementos centrales que hay que tomar en cuenta y se toman a nivel tanto de legislaciones como de jurisprudencia para distinguir el tratamiento laboral de estos trabajadores. Y ahí lo que está en discusión es justamente la naturaleza subordinada o autónoma de este trabajo. Es decir, de alguna manera hay diferentes opciones que tienen que ver con las diferentes características de las plataformas y, como digo, nosotros nos centraremos en estas plataformas que consideramos son plataformas de prestación de servicio, por lo cual vamos a sostener a lo largo de este trabajo su naturaleza subordinada desde el punto de vista del trabajo. Y entonces lo enfocamos viendo justamente algo que se mencionaba desde la presentación desde la inauguración de este seminario, sobre esta continuidad entre la vieja y la nueva precariedad laboral. ¿Qué es lo nuevo? Como decimos, lo nuevo de estos jornaleros digitales. En realidad, estos jornaleros digitales tienen muchas mayores semejanzas que diferencias con trabajos muy tradicionales, que originalmente fueron muy precarios, pero que están también regulados y considerados como trabajos subordinados. Entonces, lo que consideramos es que este componente tecnológico lo que hace es encubrir viejas situaciones de precariedad e informalidad. Sin embargo, también traen oportunidad para la formalización del trabajo, que en algunos casos, es el caso de México, pues han aprovechado fundamentalmente para formalizar desde una perspectiva fiscal, pero no laboral. Bueno, no me voy a detener en esto por razones de tiempo, pero ustedes pueden ver, esto está tomado de trabajos de 2019 de la CEPAL y de OIT, el mismo Jürgen tiene trabajos que han sostenido esto y desde donde sale este cuadro, que todos los criterios en cuanto a tiempo de trabajo, exclusividad del vínculo, bienes de capital, definición del producto y precio, supervisión y existencia y rol de los intermediarios son muy semejantes. Prácticamente no podríamos distinguir entre el viejo trabajo domicilio manufacturero y el de los jornaleros digitales. Entonces lo que estamos en realidad es ante la fuga del empleador. Es decir, esto es algo no nuevo, en realidad tiene que ver con la misma historia del capitalismo y por lo tanto no estamos frente a un problema que no sepamos cómo enfrentar. Entonces el tema de la fuga de empleador, insisto, es un tema consustancial al interés de los empleadores de transferir los riesgos hacia los trabajadores, pero justamente de lo que se trata ahora es de capturar a través de diferentes indicios al empleador y hacerlo responsable cuando tiene relaciones en donde se configura la subordinación laboral.
Lo que vemos es que esa vieja discusión del fin del trabajo, a donde nos llevó es saber a que no desapareció el trabajo, tampoco los trabajadores, pero lo que quiere desaparecer de la economía son los empleadores, es decir, aquellos que asumen la responsabilidad por los beneficios que obtienen. La cuestión es si sirve y hasta dónde el método de los indicios, que es el que utiliza prácticamente hoy en día todo el mundo a través de la jurisprudencia, para poder clasificar el trabajo entre autónomo o asalariado, porque como digo, esto es un método que tiene una serie de complicaciones, como los litigios estratégicos y demás, larga duración, muchos años, hasta llegar a la resolución de este problema por la vía de los indicios. Entonces hay diferentes opciones, desde crear nuevos indicios muy específicos y particulares, para que quede clara la subordinación por parte de la propia jurisprudencia, reinterpretar los indicios existentes, distinguir entre cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para asignar responsabilidad a los empleadores, y también algunos lo han planteado y está digamos, en otras legislaciones, la de crear terceras categorías, que quiero decir que estos estatutos intermedios y estas categorías intermedias, como el de contratista dependiente, el parasubordinado en Italia, o los TRADES, los trabajadores dependientes económicamente, en el caso de España, realmente han sido poco, han tenido evaluaciones muy negativas, porque como lo decía el expositor que me precedió, más bien son usados tanto por las empresas como por los trabajadores para pagar menos impuestos. Bueno, el concepto de subordinación hoy ha sido ya muy revisitado, y lo más interesante de las aportaciones de algunos investigadores es justamente dar cuenta de que este concepto debe ser un concepto, y siempre lo fue en la historia, que debe ser interpretado de manera flexible. El factor distintivo, evidentemente, es justamente las facultades de mando, organización y disciplina del empleador. Y esta es una categoría jurídica adaptable al entorno socioeconómico que está en constante transformación. En realidad está perfectamente claro que las plataformas de servicio ejercen mando y disciplina sobre los trabajadores, pero eluden los costos de la relación laboral mediante la figura del trabajador de cuenta propia. Entonces el legislador debe tomar, no solamente el juez, sino el legislador, tomar en cuenta una concepción dinámica e innovadora de la subordinación laboral que compagine la innovación organizacional y tecnológica de las plataformas digitales con los derechos laborales de los trabajadores. Quiero insistir en que el problema grande es la seguridad social, pero no solamente es la seguridad social, sino un conjunto de derechos que nos van a permitir evitar esa expansión ilimitada de la precariedad laboral, tanto dentro del sector formal como del sector informal de la economía. En suma, el control y la subordinación se transforman, pero siguen estando presentes. Aquí hay un conjunto de criterios que están en toda la jurisprudencia, no me voy a detener en cada uno, dije los principios generales, que están acreditando de manera fehaciente el carácter subordinado de la relación de trabajo en plataforma. Aquí tenemos un conjunto de sentencias, ¿no?, que efectivamente también lo mencionó el expositor anterior. Todas están yendo hacia la calificación del trabajo como subordinado. Pero estos litigios, que podemos llamar estratégicos, duran mucho tiempo. Para que se den una idea, en el caso de la última que acaba de emitir el Tribunal Supremo del Reino Unido, un país que no podríamos más que reconocerlo como muy liberal desde el punto de vista de las relaciones laborales, acaba de reconocer el carácter subordinado de los trabajadores de Uber, pero el litigio comenzó en 2016, pasó por muchas instancias y llegamos ahora a que hay una claridad total en este fallo acerca de la naturaleza subordinada del trabajo, de que la plataforma es prestadora de servicios y que a través de la evaluación y demás está teniendo la facultad de control. Por lo tanto, esta sentencia, que es ya irreversible, reconoce derechos plenos a los conductores, incluyendo el pago del tiempo a disposición. Tenemos muchos otros antecedentes, no me puedo detener en todos, pero prácticamente queda
solo, vuelvo atrás, queda solo una sentencia reciente de 2020 de Brasil, muy en el contexto de la ideología y de la visión del gobierno, que lleva a considerar la naturaleza de la relación entre la plataforma y el prestador de servicios como de tipo mercantil, pero prácticamente ya no nos queda nada de lo que está vigente en las sentencias en varias partes del mundo que reconozca el carácter de trabajador por cuenta propia. Y varios de estos países son ya definitivas, por ejemplo, porque han llegado al Tribunal Supremo, como en el caso de España. En cuanto a legislaciones laborales, tenemos iniciativas y diversas condiciones, poco avance, muy poco avance a generalizar el carácter subordinado a través de la legislación, pero algunos pequeños avances sí se han dado en distintos países, que han llevado a distintas, digamos, protecciones, como el pago de contribuciones a la seguridad social, reconocimiento de algunos derechos, como el pago por hora, a condición de que el trabajador acepte una serie de reglas en la distribución de la jornada. Incluso hablando de Colombia, había una iniciativa que estaba en curso, por supuesto no fue aprobada, que reconocía el carácter asalariado y también el pago de la jornada pasiva menor al de la jornada activa, pero sí con un salario mínimo hasta el salario mínimo. En fin, hay un conjunto de pequeños detalles que nos van a llevar a través de esa legislación al reconocimiento de ese tipo de condición. Sin embargo, en el caso de México, hasta ahora lo que tenemos son, no se puede ver porque está más larga aquí la diapositiva, pero 4 iniciativas de diversos partidos, 2 del PRI, una del PT, del Partido de los Trabajadores, y una del PAN, y hasta ahora esto es lo que tenemos a nivel de iniciativas, pero todas reconocen el carácter subordinado del trabajo en plataforma. Hay muchos enfoques, en los trabajos, en el trabajo publicado en CEPAL 2020 hay están ahí desarrollados, y también en el informe que hicimos en la investigación del Colegio de México, aún más detallado, de todos los enfoques que se han dado y sobre sus ventajas y desventajas. En realidad no hay consenso, por lo vemos en la propia legislación, y tampoco a nivel de las políticas públicas de los países. Y son bastante excepcionales, eso sí, las visiones que proponen ninguna intervención. Pero hay algunas que ven esto como la posibilidad del soft law, es decir, de una especie de acuerdos voluntarios entre plataformas y actores involucrados en un sentido amplio para llegar a algún tipo de arreglo. La mayor parte de las intervenciones son de tipo estatal, legislativas y demás en las propuestas. Y muchos plantean la necesidad de seguir con el modelo de los indicios y detectar a los falsos autónomos a través de la demanda judicial de los trabajadores, lo cual es realmente complicado por el costo y el tiempo que esto genera. Y también el peligro de disparidad de criterios y oscilaciones fuertes en la propia jurisprudencia. Quiero mencionar que hay, tanto en España como en el caso de la provincia de Buenos Aires, casos de intervención directa de la inspección laboral sin necesidad de tener una nueva regulación, un capítulo especial, sino simplemente llegando a los lugares en donde se concentran, por ejemplo, los trabajadores de reparto, aplicando encuestas a estos propios trabajadores, detectando el carácter subordinado por las características del trabajo que prestan e inmediatamente aplicando multas por no inscribir a los trabajadores en la seguridad social como ordena la legislación. Un ejemplo es reciente de la provincia de Buenos Aires, pero también en España hay varios casos en donde la intervención de la inspección del trabajo regulariza trabajadores de reparto sin necesidad de una nueva legislación y simplemente analizando esos indicios y aplicando la ley vigente. También está, por supuesto, la posibilidad de ampliar esta categoría de subordinados a través de la ley, ¿no? Y de alguna forma llegar a distinto tipo de arreglos, en algunos casos disminuyendo derechos en el régimen laboral en su conjunto. En Graciela, te México, quedan 5 minutos. perfecto, gracias. En México, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, ahora son considerados autónomos, pero están obligados a pagar impuestos, es decir, son formales fiscalmente, informales laboralmente. En la Ley Federal de Trabajo tenemos criterios que nos servirían perfectamente para expandir el carácter de subordinados a estos trabajadores,
que es el criterio del principio de realidad, es que predomina lo que sucede en los hechos sobre la forma. Hay indicios de subordinación en la jurisprudencia, pero no aplicados a este caso en particular todavía, y vemos ciertas posturas que quizás sean diferentes, quizás Omar Estefan pueda aclararnos la postura de la Secretaría del Trabajo, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de hacer un convenio con las plataformas para que los trabajadores de plataformas puedan inscribirse como trabajadores independientes en un programa piloto del IMSS. Entonces el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, los está considerando independientes y en este sentido contribuyentes fiscalmente y contribuyentes a través de la seguridad social, pero como independientes, lo cual ha sido totalmente rechazado por las organizaciones de trabajadores y bueno, crea bastantes problemas, por supuesto, porque estaríamos trasladando la responsabilidad de los empleadores al IMSS y a los propios trabajadores que tendrían que pagar una cuota disminuida para poder afiliarse dados el nivel de sus ingresos. La pregunta es qué tanto otras instancias como la Secretaría del Trabajo o la propia Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México en realidad parecerían más favorables al reconocimiento de derechos, con una diferencia respecto del IMSS. Tenemos, como dije, varias iniciativas en el Congreso y avances. Uno muy importante que es el primer reconocimiento de un sindicato que es el de la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicaciones y Reparto de México, que acaba de ser reconocido, lo cual es un instrumento importante de lucha para los trabajadores. Bueno, hay un contexto muy favorable para la regulación, porque hay un fuerte activismo legislativo en México en este momento, tanto a nivel del Poder Legislativo como del Ejecutivo, en temas laborales, que creo que crean un clima favorable para pensar en la regulación y como hay un contexto de mayor exigencia de derechos, podríamos pensar que sería una regulación que sí llegara a realmente implementarse. Para terminar, voy a presentar muy brevemente este estudio, no les voy a presentar acá la metodología, pero el estudio que hicimos en el Colmex, lo importante es que es cuantitativo y cualitativo, que tiene una encuesta importante de 1.008 trabajadores cara a cara, repartidores, bueno, con entrevistas estructuradas, grupos de enfoque y demás. Creo que lo importante es que los resultados del cuestionario cuestionan la narrativa de las plataformas, ¿no? En realidad sí predominan entre 18 y 40 años el 80%, pero muchos están entre 25 y 40, así que no son los jóvenes que inician en el mercado laboral, y 30% tienen dependientes. Muy importante es que muy pocos de ellos estudian, no es un trabajo complementario con el estudio, para la mayoría es el trabajo principal, tienen niveles educativos altos, el efecto de la pandemia fue muy importante en estos trabajadores, ¿no? Y realmente hay un fuerte crecimiento, casi el 40% entró en 2020 a este trabajo. El promedio de horas diarias no es un trabajo de tiempo parcial, ni ocasional, ni intermitente, fue de 9.18 horas semanales, su ingreso es de $110 por semana, 8 de cada 10 reparten como único empleo, 5 de cada 10 lo ven como un trabajo indefinido. Todos tienen una fuerte percepción de peligro, el 64%, 40%, entre 40 y 50% tuvo accidentes, una cuarta parte sufrió robos y la mayoría lo percibe como trabajo a largo plazo. Aquí están las razones por las que desconfían de los sindicatos y no quisieran participar, la mitad, aunque el resto sí estaría dispuesto, y los motivos por los que aceptarían unirse a un grupo organizado y que estarían dispuestos a sacrificar para efectos de tener derechos. Bueno, las conclusiones de las entrevistas y grupos de enfoque, evidentemente, para todos los trabajadores, lo más importante para entrar a trabajar fueron los ingresos y la flexibilidad y, por supuesto, la falta de empleo formal de mejor calidad y, por supuesto, la pandemia. Todos, hay una fuerte autopercepción como subordinados. De alguna manera, esto cambió durante la pandemia, según ellos mismos relataron. Antes se asumían más como emprendedores ante los riesgos y ante la precariedad en que enfrentaron estas condiciones de la pandemia, empezaron a entender su naturaleza como subordinados. Todos se sienten como trabajadores precarios y piensan en diferentes formas de acción colectiva. Brevemente, el grupo de enfoque con las empresas, que fue algo muy excepcional de lograr, claramente quedó muy manifiesto que no van a aceptar o que no aceptan
ser reconocidas como empleadoras, que evidentemente ponen por delante las ventajas del trabajo para escudarse en no reconocer derechos, como flexibilidad del tiempo, compatibilidad con otras labores que no realizan los trabajadores, ¿no? Ellos reconocen la vulnerabilidad de estos trabajadores, pero de ninguna manera creen que sea compatible con su modelo de negocio reconocer derechos. Se abren al diálogo siempre y cuando no se les exija el reconocimiento de derechos. Bueno, aquí este es el gran debate. ¿Qué hacemos con la seguridad social? Como dije, hay un convenio del IMSS, ¿no? Para promover con las plataformas, para promover la afiliación, pero pagando todos los trabajadores. Es decir, las plataformas no asumen ninguna responsabilidad al respecto, un fuerte rechazo de los trabajadores al respecto. Hicimos en el documento del Colegio de México una propuesta de un nuevo régimen especial para proteger a las trabajadoras, en forma incluso de una iniciativa de ley que reconoce los derechos laborales en la parte proporcional que corresponde. Y para terminar, pues yo les diría claramente, el contexto de pandemia puso en evidencia no solo su precariedad, sino la gran importancia de este trabajo absolutamente esencial para que funcionaran las ciudades y para que la gente se pudiera alimentar y demás. Cambió la percepción sobre el vínculo. Muchos de los supuestos que están en la narrativa de la plataforma se demuestran que son completamente equivocados a través de nuestro estudio. Hay una fuerte resistencia de las plataformas, claramente. Los usuarios están dispuestos a contribuir para proteger a estos trabajadores en la seguridad social. Y bueno, evidentemente problemas de acción colectiva por el aislamiento, pero en este caso es menor que en el caso de Uber. El problema que se ve mucho es el desprestigio de los sindicatos que existe en México, que lo lleva muchas veces a tener gran desconfianza de esta forma, cuando es un canal institucional esencial, como lo está probando la Unión Nacional de Trabajadores del Reparto de Aplicación, para tener una presencia institucionalizada en este debate y lograr mejores términos de intercambio entre los trabajadores y las plataformas en un problema que yo considero que no es nuevo, es la historia de las relaciones laborales y que tendrá que, claramente, como siempre ha sucedido ante la innovación de la tecnología y de los procesos de organización del trabajo y este tipo de cambios, llegará la intervención del Estado a poner cierto equilibrio en estas relaciones laborales. Muchísimas gracias.